El día de hoy vamos a hablar sobre los organelos celulares. Para comenzar, hablaremos sobre la membrana plasmática. Se conoce como membrana plasmática a la doble capa de lípidos que protege y delimita la célula. Este sirve como frontera entre el exterior y el interior de la misma. También mantiene un equilibrio físico-químico entre el medio ambiente y su entorno celular. Su principal característica es su permeabilidad selectiva, es decir, su capacidad para aceptar o rechazar que ciertas moléculas entren al interior de la célula. Su composición consiste en una capa doble de lípidos que podrían ser colesterol, esfingolípidos o fosfolicéridos. Estos orientan su parte hidrofílica hacia el interior de la célula y su parte hidrofóbica se mantiene en contacto entre ellas. Entre las principales funciones de la membrana plasmática puedo mencionar delimitar a la célula, administración de los nutrientes, preservación de la vida, comunicación celular y desplazamiento celular. Hoy voy a hablar sobre el citoplasma. Bueno, el citoplasma es un medio intermedio de la célula. Consiste en una consistencia gelatinosa y heterogénea. Esta siempre está ubicada en la membrana plasmática y el núcleo celular. Su función es contener los orgánulos celulares y permite su movimiento, permite la movilidad de los organelos y alberga los órganos celulares que contribuyen al movimiento de estos. Hoy voy a hablar también de los cilios y flagelos. Bueno, los cilios son componentes celulares que tienen diferentes células para realizar movimientos. Los flagelos están diseñados no solo entre ellos, unos o pocos pueden impulsar a la célula y lo hacen mediante un movimiento helicoidal. El aparato de Golgi. Este aparece como una serie de membranas apiladas y debe su nombre a su descubridor, Camillo Golgi. Es un orgánulo presente en todas las células eucariotas que pertenece al sistema de endomembranas. Es un orgánulo celular que ayuda en la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y los lípidos, especialmente de aquellas proteínas destinadas a ser exportadas por la célula. Modifica las sustancias que son sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso, posibilita la secreción celular y en el aparato de Golgi se forman los lisosomas primarios. Saludos, mi nombre es Carlos Orellana y les hablaré acerca de algunas de las generalidades sobre el retículo endoplasmático y sus funciones. El retículo endoplasmático se presenta como una compleja red dispuesta en forma de túbulos, sacos aplanados y cisternas, que están interconectadas entre sí con una organización variada en los diferentes tipos celulares. Algunas de sus funciones son la biosíntesis proteica, en la que interviene el ARN mensajero, el metabolismo de lípidos, la desintoxicación, la glicosilación, la desfosforilización de la glucosa 6-fosfato. Otra función es ser un reservorio intracelular de calcio y la acumulación de producto. Algunos ejemplos de esta, las proteínas que sintetizan sustancias que se modificarán posteriormente se almacenan de manera temporal en el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático se divide en dos partes, el RE liso y el RE rugoso, cuyas características serán explicadas a continuación. Voy a exponer sobre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso son elementos tubulares y planos que se comunican con el retículo endoplasmático rugoso. Esto se extiende por todo el citoplasma. La función de este retículo es la síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos. Este carece de ribosomas, por lo que su superficie es lisa. Por otro lado está el retículo endoplasmático rugoso, que este tiene ribosomas adheridos en sus membranas y los ribosomas están unidos por subunidades mayor por la ayuda de unas proteínas del grupo de las riboforinas que se encuentran en el retículo endoplasmático liso. Se comunica con la membrana nuclear y el retículo endoplasmático liso. La función principal del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas con los ribosomas fijados a su membrana. Las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático, el liso y el rugoso, luego el aparato de Golgi y de ahí a los lisosomas, a la membrana plasmática o al exterior en el recorrido por estos orgánulos o moléculas que experimentan en el proceso adicional. Gracias. Yo les voy a hablar un poco sobre los lisosomas. Los lisosomas son orgánulos relativamente grandes formados por el retículo endoplasmático rugoso
y enviado por medio de vesículas hacia el aparato de Golgi, que contiene enzimas hidrolíticas y proteólicas, las cuales son encargadas de degradar todo el material que entra hacia ellas. Esto quiere decir que los lisosomas son los encargados de la digestión celular. Las funciones principales de los lisosomas son digerir moléculas inservibles que llegan hacia la célula por medio de endocitosis o fagocitosis. Degradar membranas u organelos que han dejado de funcionar, este proceso se le conoce como autofagia. Reciclar diferentes orgánulos. Esto consiste en que los lisosomas llevan el material de los orgánulos que no funcionan hacia el citosol, los cuales se regeneran. Mitocondria. Las mitocondrias son las que se encargan de suministrar la energía para la actividad celular. Prácticamente las mitocondrias actúan como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP. Como podemos ver acá, las mitocondrias poseen 4 compartimentos a los cuales pueden llegar las proteínas. Está la membrana mitocondrial externa, que es permeable a iones, metabolitos y muchos polipéptidos. La membrana mitocondrial interna, que contiene 80% de las proteínas, carece de poros y es altamente selectiva. El espacio intermembranoso, que es prácticamente el espacio que hay entre la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. Y también la matriz, que contiene iones, metabolitos auxiliar, ADN circular, ribosomas y RNA mitocondrial. Pero la principal función de la mitocondria es la oxidación de metabolitos, y esto lo hace mediante el ciclo de Krebs, y la obtención de ATP mediante fosforilación oxidativa. Los peroxisomas son organelos citoplasmáticos muy comunes que se encuentran en células eucariotas en forma de vesículas que constan de una membrana. Están constituidas por una doble capa lipídica que contiene diversas proteínas. Ellos flotan en el citosol y se forman a partir del retículo endoplasmático liso y de las mitocondrias. En su interior se halla una matriz peroxisomal que contiene proteínas de función enzimática que son capaces de transformar unos compuestos a otros. Los peroxisomas contienen sustancias químicas llamadas enzimas como catalasa y peroxidasa que ayudan al cuerpo a descomponer los ácidos grasos, o sea que cumplen funciones metabólicas. Mi nombre es Anaí Díaz y voy a hablarles acerca de generalidades del núcleo celular. Este es el principal organelo de la célula y se le considera el centro operativo porque se encarga de controlar las actividades celulares. Además, almacena y mantiene la integridad de toda la información genética del organismo para que en el momento adecuado se transmita dicha información a las células hijas. Algunas de sus principales características son que se ubica generalmente en el centro de la célula, que es el organelo más grande de una célula, y su forma puede ser circular o ovoide. Además, es parte fundamental del proceso de generación de ribosomas. Y de hecho, algunas células tienen más de un solo núcleo en su estructura. El núcleo celular solo se encuentra en células eucariotas porque las procariotas se caracterizan por tener su material genético suelto en el citoplasma. Una de las principales funciones de este organelo es almacenar los genes que están dentro de las moléculas de ADN y forman parte de la cromatina. Y en el momento de la interfase, le organizan el código de cromosomas. Además, en el núcleo celular se transmite la información del ADN hacia el ARN ribosómico, que tiene como función, entre otras, la síntesis de proteínas. Gracias. Y hoy hablaremos sobre los organelos del núcleo. Entre ellos está el nucleoplasma, que es un líquido viscoso formado por aguas, moléculas, enzimas y hormonas, y tiene como función sostener a la cromatina y el núcleo. Luego también tenemos a la cromatina, que contiene ADN o ARN y es la que se convierte en cromosomas en la división celular. Esta se divide en heterocromatina y eucromatina. La eucromatina es nuestra cromatina activa y nos sirve para el proceso de transcripción. Luego tenemos también al nucleolo, que es el encargado de la síntesis de ribosomas que posteriormente nos sirven para la síntesis de proteínas. También tenemos la envoltura nuclear, que es la que protege el núcleo y lo separa del citoplasma. Esta se divide en externa e interna. Luego tenemos la lámina nuclear, que se encarga de la organización de la cromatina y después de la división celular se encarga del reensamblaje del núcleo. Y por último tenemos los poros nucleares, los cuales permiten la comunicación entre el citoplasma y el núcleo, permitiendo el paso de sustancias entre ellos. Muchas gracias por su atención.